el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo lo estaba refiriendo exclusivamente al área financiera. Al área financiera. Claro, podemos usar el versículo para cualquier otra situación, también, obviamente que sí, porque la palabra es espíritu y tiene muchas aplicaciones, muchos derivados. Pero literalmente en la Escritura el contexto es a lo que Pablo se refería, a las finanzas. Literalmente se refería a eso. Y eso para mí fue revelador realmente, fue revelador. Lo otro también que cuando el apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente, es decir, sé vivir con escasez, muchas veces lo relacionamos como que sabemos vivir en un estado de pobreza. Sabemos vivir en un estado de pobreza. Bueno, sí, porque yo soy pobre, pero no es tanto específicamente eso en sí. Cualquiera podría decir, no, yo sí puedo vivir en cualquier cancha, en cualquier terreno. Puedo vivir en la sierra, puedo vivir en la costa, puedo vivir en la selva. No, yo estoy preparado para cualquier terreno. Qué bueno, eso está bien. Pero específicamente se refiere a vivir bajo la provisión que en este momento Dios está dándome. Y no más de ello. Y no más de ello. Específicamente eso es lo que el apóstol está diciendo. Entonces, cuando yo estoy prestándome por aquí y por allá, yo le digo a Dios, no me es suficiente lo que tú me estás dando. Entonces yo estoy en confrontación con Dios. Yo estoy en desacuerdo con la provisión que Dios me está dando. Porque al hacer todas esas acciones de buscar recursos de cualquier otro método, de cualquier otra forma, y que no son una fuente de la que Dios me está bendiciendo, entonces yo no estoy en acuerdo con lo que Dios me está dando. ¿Ah? Y sin decirlo, estoy protestando contra Dios, la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, como dice el pastor, ¿no? ¿Quién está preparado para tener hambre? ¿No? ¿Alguien está entrenado para tener hambre? Entonces, nosotros, ¿cuántos han salido de ese límite? De la provisión de Dios. ¿Cuántos han salido del límite de la provisión de Dios? ¿Alguien ha salido del límite de la provisión de Dios? Yo he salido del límite de la provisión de Dios. Y a base de experiencia difícil he tenido que aprender a someterme a lo que Dios da y no ir más allá de eso. Ese es el punto neurálgico principal en el camino hacia que toda persona quiere llegar a una bendición mayor. Ese es el punto principal, porque en ese punto la gran mayoría hemos flaqueado, por decir así, ¿no? Hemos caído. La gran mayoría, creyentes y no creyentes. La gran mayoría. Bueno, otros también en el honrar a Dios, ¿no? Obviamente que sí, bueno. Pero el punto principal es mucha gente, por eso es que mucha gente dice, por ejemplo, ¿no? Pero yo diezmo y ofrendo, ¿por qué Dios no me bendice? ¿No? ¿Ha escuchado? Pues yo diezmo y ofrendo, ¿por qué siempre me falta? Si la Biblia dice que Dios, que Dios derramará bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque nos olvidamos el paralelo, que es administrar lo que Dios nos está dando. Administrar bien. Y como decía el pastor, ¿no? Si ahora yo puedo tener Netflix, lo tengo. Pero si no puedo, ¿por qué tengo? Pero muchos sí quieren tenerlo. Dicen, no, mis hijitos, no, para que vean sus dibujitos. Pero no te da, no te alcanza. No, pero no importa. Como dice, ya de algún lugar saldrá, ¿no? Para pagar. ¿De dónde va a salir? ¿Sí? ¿De dónde? ¿Me entienden? ¿Qué sé yo, no? Cualquier cosa puede ser, ¿no? Por decir, ¿no? Si tú no puedes pagar un colegio de 500 soles, de 300 soles, de 400 soles, si no puedes porque tu presupuesto no te da, ¿por qué lo haces?
porque para esta temporada no te da. Te da de repente para pagar un colegio de 200, o de repente ni eso, de repente te da solo para el colegio del Estado. Entonces, pero el papá, la mamá dice, no, mi hijo tiene que estudiar en mejor colegio, y esto y lo otro, no, porque tiene que prepararse mejor. Pero ¿de dónde va a salir eso? ¿De dónde? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde sale generalmente? ¿De dónde? No, ¿de dónde? No, ¿de dónde sale? Del banco, pues, del banco, sale del banco. Del banco. Y lo que sale del banco no es tú, no es tu plata, no es tuyo, no es mi plata, no es tu plata. Entonces, el sistema del mundo nos hace creer que las tarjetas de crédito que nos dan con tanto fondo de crédito, pensamos que esa es nuestra plata, ¿no? Y ahí tienes en el crédito 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, bueno, cada uno según lo que le dan, la cantidad de fondo que le dan, y crees, sí tengo esta cantidad, yo lo manejo, ¿no? Y saca, y saca, y saca, y saca, y después está enredado, está atado, y dice, ¿y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios no me da? Si yo diezmo y ofrendo. ¿Y por qué Dios no me da más? ¿No? Entonces, porque no somos buenos administradores. Ahora, si nosotros no aprendemos a administrar bien en lo poco, jamás lo haremos en más, y es muy probable que de repente no llegue el más también, hasta que no aprendamos. Bien, habíamos estado hablando el tiempo anterior, la semana pasada, acerca del dominio propio en cuanto a uso del tiempo. Solamente quiero que me diga una palabra que aprendimos. ¿Cuál es? Procrastinación. ¿Qué es procrastinación? Postergar. ¿Qué cosa? Postergar lo que es importante para... Sí, para después, pero ¿qué más? Postergar lo que es importante para sustituirlo por cosas menos importantes, cómodas o agradables. Y decía, ¿no? Cosas importantes como predicar el evangelio. Después voy a predicar. Después voy a predicar. ¿No? Sí, ya, después se predica. Ya, sí, sé que hay que hacerlo, pero después. Dejamos para después lo que es importante. Enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Sí, ya, cuando sea más grande vamos a enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Sí, ya después vamos a enseñar la palabra de Dios. Estamos siempre postergando, pero la procrastinación se refiere exclusivamente a cosas importantes, exclusivamente se refiere a eso, a cosas que tienen que resolverse, que tienen que hacerse, que tienen que darle una salida, una solución, que tienen que tratarse, que tienen que resolverse, etcétera. O sea, a eso se refiere específicamente esa palabra que es postergación o posposición de las cosas. Hermano, dile a tu hermano, no postergues lo que es importante, no lo hagas. Por ejemplo, una de las cosas importantes que los esposos tienen que hacer es darle tiempo a su esposa, por ejemplo. No debe postergar eso. Ya después, un día ya estaré con mi esposo. Un día ya cualquier otro día voy a salir con mi esposo. No, eso no se debe postergar. ¿Por qué? Porque se tiene que cultivar la relación. La relación tiene que cultivarse y necesita un tiempo de importancia. Igual también con la educación de los hijos, ¿verdad? Otra de las cosas importantes que se deja para después es el altar familiar en el hogar. No hay altar familiar en los hogares que se llaman hogares cristianos. Qué triste es eso, de verdad. Que haya todo menos el altar familiar. Sí, ya vamos a comer juntos, o vamos a hacer una comida juntos, vamos a compartir una pizza juntos, sí, vamos a ver algo juntos, ya, y vamos a jugar juntos, y vamos a hacer esto juntos, pero no lo principal, el altar familiar, instruir a la familia
el padre instruir a su esposa, el esposo a su esposa y a los hijos con la palabra de Dios. El altar familiar es un hábito que debe de darse en toda familia mundana, en toda familia que se llama cristiana. El altar familiar es algo que siempre se posterga. No se puede, ahora no tengo tiempo. El otro mes, y así se pasa, y así se pasa, y así se pasa. Lo riesgoso de postergar las cosas importantes es que trae consecuencias lamentables, muy lamentables. Muchos matrimonios se destruyen, se quiebran, se rompen. Muchos hijos se pierden en el camino, se pierden. Al pasar los años, obviamente, cuando van creciendo. Muchos hogares totalmente se destruyen por causa de siempre postergar, porque ahora tengo cosas que no son más importantes, solamente que son urgentes, pero a mi accionar las considero importantes y mayormente tienen que verse con la situación del ganar dinero, mayormente tienen que ver con eso, con las cuestiones de ganancia de dinero. Entonces siempre se está postergando las cosas y luego vienen las consecuencias y cuando queremos a veces arreglar las cosas, ya pasó el tiempo. Y eso es algo lamentable, sobre todo los hijos de Dios que teniendo la palabra, el consejo, las palabras sabias de Dios, teniéndola nosotros en nuestra mano, que nos dice por dónde debemos andar, cómo debemos andar, como dice el salmista, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué cosa es? La palabra de Dios, teniendo la mejor palabra, la mejor sabiduría que puede existir sobre la tierra, teniéndola, no somos bienaventurados, no tenemos una vida dichosa porque no seguimos la sabiduría de Dios. Y luego, claro, nos lamentamos mucho, ¿verdad? El otro día, por ejemplo, veíamos con mis hijos una película, no sé si alguien lo ha visto, me llamo Sam, no sé si alguien lo ha visto, mi nombre es Sam o algo así. Se trata de un padre retardado. ¿Ah? No, Sam. Yo soy Sam o algo así. Y se trata de que él pues no ha tenido un hijo con una mujer cualquiera por ahí y al final la mujer dio a luz y lo dejó a él con el hijo y ella desapareció. Y un hombre retardado tenía que criar a una bebé, a una hija. Era algo sorprendente, pues, ¿no? Y bueno, pero lo que estaba meditando en la película y les enseñaba a mis hijos es de que él, como le querían quitar, pues no, a la niña ya cuando ella estuvo en primaria, no sé si 3º o 4º grado, y comenzaban a ver de que ella, por ejemplo, hacía un dibujo en donde ella era más grande y su papá más pequeño. Entonces ella no quería aprender más porque ella no quería sobrepasar al conocimiento que su padre tenía. Ella no quería hacer eso porque ella quería que su padre no siempre tenga, como decir, una posición de más que ella. Pero obviamente por su deficiencia eso nunca iba a poder ser. Entonces ahí fue cuando ya entran las entidades a tener que quitarle pues la custodia de la niña. Entonces en todo eso este hombre busca un abogado porque eso es lo que necesita y encuentra una abogada buena que pues gana los casos, ¿no? Y bueno, y ella con una serie de cosas que acontece al final accede a llevar el caso de él sin cobrar nada, de manera gratis cuando su servicio es algo carísimo, pero por situaciones accede a hacerlo, pero a lo que voy es a esto, que esa abogada era una excelente abogada, pero su hogar estaba destruido. Era excelente en su función. Eso era algo que le compartía a mis hijos, ¿no? Tú puedes ser excelente en cosas, pero mira cómo está su familia. Su esposo estaba con otras y a punto ya de dejarla, al final la dejó y su hijo la rechazaba, no quería ya estar con ella porque bueno, no le dedicaba el tiempo, ella todo el tiempo estaba dedicada a su función, a su trabajo, a resolver y era buenísima en lo que hacía. Entonces, la familia, que es importante, lo había puesto en un segundo, tercero, cuarto plano, no sé. Pero en la función que tenía ella, sí era
era trome, ¿no? Como abogada. Y eso es lo que pasa muchas veces. Y eso es lo que Dios nos enseña a nosotros, los hijos de Dios, gracias por la sabiduría de Dios, que nosotros, dice la Escritura, seamos diligentes, dice el apóstol Pablo, que tengamos diligencia en cómo andamos, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque los días son malos. Son malos. Bien, entonces,